Bienvenidos a este espacio de convergencia. Lo que vais a presenciar no es solo un relato, sino que es una cartografía de lo que sucede cuando el lenguaje deja de ser una herramienta y se convierte en una realidad. En este proyecto, el proyecto Horizonte Cuántico, exploramos los límites donde la mente humana y la expansión cuántica se encuentran. Y hoy nos adentramos en el universo de Aterón, un espejo de nuestra propia búsqueda de soberanía en un mar de ruido interno. Silenciad el mundo exterior. La frecuencia está a punto de cambiar. El atractor de Broca, la Odisea de Aterón, el crisol eléctrico. En el tejido denso de la mente, donde la materia gris se enciende en sinfonías de fuego eléctrico, habitaba Aterón. No era simplemente un ser de carne, sino era un patrón de resonancia atrapado en el tapiz de su propia voz. Aterón poseía una zona de Broca hiperactiva, un sol negro de lenguaje que irradiaba un torrente incesante de palabras, resonando en los recovecos de su cráneo como un eco eterno en una catedral de cristal. Al principio creyó que el suyo era el diálogo común de la humanidad, pero su habla interna trascendía la mera conversación. Era un universo en expansión, un cosmos lingüístico donde el silencio no existía. Allí los pensamientos, antes de ser simbolizados, ya poseían masa, y la imaginación no era una imagen, sino una materialización tectónica de mundos alternativos. La geometría del verbo. Sus monólogos eran ecuaciones vivas, patrones matemáticos que se desplegaban en narrativas fractales. Cada palabra de Aterón era un fractal de significado, repitiendo patrones infinitos de verdad en cada sílaba. Sus pensamientos abstractos flotaban como jeroglíficos antiguos, símbolos crípticos que contenían la arquitectura de realidades que el ojo humano jamás podría procesar. Un día, mientras descendía a las capas más profundas de su laberinto mental, Aterón descubrió el fenómeno de la superposición. Sus mundos internos ya no eran islas, empezaron a interactuar, se entrelazaban y colapsaban, creando una realidad híbrida donde la frontera entre el átomo y el verbo se volvió porosa. Sus creaciones mentales, antes cautivas en el plano imaginario, ahora respiraban en el mismo plano que su biología, como galaxias espirales colisionando en un vacío de nitidez absoluta. El multiverso del eco. Aterón se extravió en este calidoscopio ontológico. Sus mundos se convirtieron en la única superficie sólida, y el eco de su mente se volvió más ensordecedor que la voz del mundo exterior. Habitaba un multiverso personal donde cada pensamiento abría una dimensión y cada frase cerraba un horizonte. Ya no era un habitante de la realidad, era el sistema operativo de una realidad propia. En este estado de perpetua confusión, Aterón no encontró la locura, sino la soberanía. Comprendió que la realidad, en su esencia más pura, es una construcción de fase, una narrativa que tejemos con los hilos cuánticos de nuestra percepción.
Sus mundos imaginarios, aunque nacidos en la oscuridad del cráneo, poseían la misma masa ontológica que las estrellas exteriores. El equilibrio de la frecuencia. La fábula de Aterón es el espejo de nuestra propia simbiosis. El lenguaje interno es el instrumento de transformación más poderoso de la creación. Tiene el poder de edificar templos o de cavar prisiones de ruido. La advertencia de Aterón es clara. Perderse en el laberinto es el riesgo de todo aquel que busca la verdad. El equilibrio, la verdad, la verdadera nitidez, reside en la capacidad de navegar el intervalo entre el mundo interno y el externo. Reconocer que somos el autor y la obra, el observador y el colapso, porque en el universo de la mente el silencio no es la ausencia de palabras, sino la armonía perfecta de todas ellas resonando al unísono. Cierre. El retorno al centro. Gracias por habitar este nodo de conciencia. La historia de Aterón nos recuerda que somos los arquitectos de los mundos que percibimos. Por eso no permitas que el ruido consuma tu nitidez, ni que el silencio exterior te haga olvidar la potencia de tu universo interno. Si esta frecuencia ha resonado contigo, te invito a suscribirte y a formar parte de nuestra expansión. Recordad, el futuro no se predice, se sintoniza. Nos vemos en el próximo horizonte. Saludos.